es muy importante su presencia en este lugar. Antes de comenzar la celebración, le pedimos a todos los presentes que tengan en cuenta lo siguiente. Primero, no poner los pies en el reclinatorio. Segundo, guardar el chicle y no pegar las bancas ni tampoco en el piso. Tercero, apagar el celular. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. Esta tarde estamos reunidos para celebrar la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. Contemplemos y meditemos en Jesús, el Cordero sacrificado por nuestra liberación. La muerte de Cristo fue la causa de que nuestra muerte fuera vencida. Jesús el Señor muere en la cruz y nosotros que estamos aquí, movidos por la fe, por la admiración, por el agradecimiento, por el amor, porque su sangre, su cruz, son la fuente de nuestra vida, la luz de nuestro camino, la fuerza que nos transforma. La celebración de hoy no es la Eucaristía. La Iglesia no celebra la misa en este día. La liturgia de hoy tiene 4 partes: lectura de la palabra de Dios, oración de los fieles, veneración de la cruz y la institución de la Sagrada Eucaristía reservada a la noche. Comencemos hoy nuestra celebración en silencio. Después nos arrodillaremos orando ante Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón.
y santifica con protección constante a tus siervos, porque Cristo, tu Hijo, instituyó al derramar su sangre el misterio pascual y reina por los siglos de los siglos. Se puede sentar. Este poema del profeta Isaías describe la pasión salvadora y gloriosa del siervo del Señor. Sobre él cayeron los pecados de todos los seres humanos. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Miren, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba por milagro. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó. Nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo nos trae la paz, lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados. Con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo. Porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores, y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, en tus manos está mi destino. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Cristo, que nos señaló y nos abrió el camino hacia la salvación, pasó por todos los sufrimientos y debilidades humanas, menos el pecado. Cristo es el sumo sacerdote, con Dios y entre nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús el Hijo de Dios tenemos el sumo sacerdote superior a los demás que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestras debilidades. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía liberarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su propia piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Escucharemos el relato de la pasión de San Juan. Esta es una continuación de la última cena y del discurso de despedida. Un tema predominante es el de la hora de Jesús. Escuchemos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó:
Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y le dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices. Soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte,
a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos, por favor. De pie, por favor. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Como lo han notado ya, esta es una liturgia muy sobria y muy sencilla, pues nos ponemos ante el misterio más grande de nuestra fe, la pasión y la muerte de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Nos ponemos y nos postramos en adoración ante aquel
que fue humillado, ante aquel que fue despreciado, ante aquel del que se le burlaron en la cara, que fue coronado de espinas, despojado de sus vestiduras y condenado injustamente. Nos postramos ante aquel que la sociedad de la época, que las autoridades del momento, que la muchedumbre de entonces quiso desaparecer, quiso eliminar, pues ese fue el grito unánime: crucifíquenlo. Se había convertido Jesús en un estorbo para judíos, para romanos, para muchos del momento. Y como estorbo querían deshacerse de él. Lo acusaron de blasfemo, porque había revelado a Dios como Padre y había mostrado que Dios es un Padre amoroso y misericordioso. Podríamos decir que hicieron de todo con Jesús. Hoy nos postramos, y por eso el primer signo de la liturgia de esta tarde es la postración del ministro, del sacerdote y de los fieles. Nos postramos ante la grandeza de un amor sin medida. Nos postramos ante la inmensidad de un amor sin límite, de un amor hasta el extremo. No nos postramos ante un simple hombre. Era verdadero hombre, porque había nacido en las entrañas purísimas de María, porque tenía una historia humana. Nos postramos también ante el verdadero Dios, que se despojó de su rango divino, de su condición divina, como nos dice San Pablo. Se abajó, se anonadó, se rebajó hasta someterse, dice la palabra, a una muerte, y a una muerte de cruz. Nos postramos ante un Dios que viene acá a la tierra para sacarnos a nosotros de la tierra y llevarnos al cielo. Nos postramos ante un Dios que no se guardó para sí nada, sino que lo dio todo para salvación de la humanidad. Esta tarde es apesadumbrada. Es un viernes como otro viernes. Pero no sé ustedes, pero a mí me da una sensación extraña un Viernes Santo. Y no es para menos, porque conmemoramos ese gran acontecimiento de la entrega de Jesús. Una entrega totalmente sangrienta, cruenta. Cordero sin mancha, sacrificado. Esta es una tarde
en la que nosotros podemos recordar que hay alguien que se puso en lugar nuestro. Porque los que tenemos que morir por el pecado somos nosotros. Porque el que tiene que morir y padecer por las culpas, por nuestros delitos, por nuestras faltas, por nuestras miserias, por nuestras falencias, por nuestras metidas de pata, somos nosotros. Pero ahora miramos al que en la cruz se puso en el lugar nuestro, porque Él no tenía pecado y asumió nuestro pecado. Él murió por nosotros. Él murió por ti y por mí. Inclusive murió por aquellos desagradecidos que dirán, yo no le dije que muriera por mí. Inclusive murió también por aquellos que no creen en Él. Hoy nos postramos ante Jesús, que se puso en el lugar nuestro y que con su muerte en la cruz pagó nuestra deuda, porque somos nosotros los humanos los que hemos causado deudas de amor, deudas de misericordia, deudas de compasión, deudas de perdón, entre otras. Pero Él pagó por nosotros. Imagínense, nosotros teniendo una deuda, se fue la luz, teniendo, el sol se apagó. Se apagó como aquella tarde del Viernes Santo, cuando el Señor expiró, dice el Evangelio, que el sol se apagó. Se nubló la tarde, como se nubló el corazón de los hombres y mujeres, como se nubló la mente y la conciencia de la humanidad. Y como se sigue hoy nublando, no solo el firmamento, como se sigue hoy nublando la vida de mucha gente a causa de su pecado. Y Jesús en la cruz pagó esa deuda. Y les comentaba, imagínense ustedes tener una deuda millonaria, una deuda inmensa. ¿Han llegado ustedes a tener deudas? ¿Alguna deuda por allí? El agua, el teléfono, el arriendo, un préstamo, algo más grande todavía, deuda de millones inclusive. ¿Han llegado a tener deudas? Imagínense ustedes que una deuda grande, y llega el plazo de pagar y no tener con qué pagar, no tener nada con qué pagar esa deuda. ¿Se imaginan? La zozobra, la angustia, la desesperación. Y que llegue a alguien desinteresadamente, gratuitamente, solo por amor, que llegue alguien y te diga cuánto debes, y que te diga, no, tengo una deuda con el banco, 10 millones de pesos, me van a hipotecar la casa,
tengo una deuda con el gota a gota, me van a mandar y que esa persona llegue y que por amor, porque te ama, simplemente porque te ama, y te diga, mira, yo pagué esa deuda, ya no debes nada, yo la pagué por ti. Lo mínimo que podríamos hacer, ¿qué sería? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en una escena de esas? ¿Qué harían? ¿Qué sentirían? Que alguien le dé esa buena noticia y le diga, oiga, yo pagué la deuda por ti. ¿Qué harían? Dirían, no, ¿usted para qué? Metido, ¿para qué pagó? ¿Quién le dijo? O diría, oiga, muchas gracias, yo no sé qué voy a hacer. Pero gracias. Lo mínimo que uno diría sería eso, gracias. Y otro más agradecido todavía, diría lo que esté a sus órdenes, lo que le pueda yo servir. De alguna manera siente uno que su vida es para esa persona. ¿Es así? Pues eso fue lo que hizo Jesús. No venir a pagar la deuda del teléfono, ni del gas, ni del arriendo, no. Que alguno estará pensando, ay, pero a mí no me ha pagado la deuda. La deuda ocasionada por nuestro pecado, la deuda producida por nuestro pecado, el pecado suyo, el pecado mío. Él vino a pagar. Y lo pagó caro. Lo pagó caro. No lo pagó por ahí con cualquier cosita. Caro, con lo más valioso. Lo pagó con su propia vida. Ay, pero los cristianos están desagradecidos hoy viernes. Los católicos están desagradecidos hoy viernes. Se les olvidó que Él pagó su deuda. Y hay ahora más de un católico por allá montando bicicleta, por allá en una piscina, bronceándose, por allá frente a la televisión viendo las películas, por allá haciendo locha y en otros asuntos menos públicos. En la tarde del Viernes Santo, y tal vez se les olvidó lo que alguien llamado Jesús ha hecho por ellos y también por nosotros. Y por eso nos postramos ante Jesús, porque pagó con lo más caro, con su propia vida. Nosotros tenemos muchas personas que nos dicen, yo lo quiero mucho. El novio, la novia, el vecino, la vecina, el marido, la esposa, el patrón, el empleado, en fin. Y le dicen a uno, te quiero mucho. Y eso es verdad. Pero, ¿quién sería capaz de dar su vida por el otro? Y de darla así, sangrientamente, en obediencia total, como lo hizo Jesús, sin levantar un dedo contra sus agresores y sin levantar la mano contra sus acusadores. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo mejor en la cruz. Nadie, tal vez la mamá, una buena mamá y un buen papá, serán capaces de cambiar. Jesús pagó nuestra deuda. Eso es lo que hoy conmemoramos. Eso es lo que hoy la Iglesia Católica en la liturgia de esta tarde celebra en todo el mundo.
Es una liturgia a la que la gente le da pereza, porque muchos están cansados del Via Crucis, y eso que este año el Via Crucis no fue en las calles, no nos golpeó el sol, fue en el templo, y muchos en la televisión. Pero esta es una liturgia que no solo hoy, todos los años es una liturgia donde el católico suele aperezarse, porque está cansado, yo no sé de qué, pero un Viernes Santo, pregunte por qué no vinieron, hasta gente de los grupos, ¿de por qué no fue? ¿Cansados de qué? Cuando él pagó caro, muy caro, sin ser deuda de él, sin ser la deuda de él. ¿Estamos cogiendo? ¿Estamos entendiendo? Por eso hoy, cuando miramos la cruz, y miramos en la cruz a Jesús clavado, lacerado, herido, humillado en ella, solo podemos mirar el amor de un Dios que nos ama. Solo podemos contemplar el amor de un Dios que nos ama. Por eso en esta liturgia del viernes, los católicos hacemos un gesto y realizamos un signo que otras religiones no lo entienden y no tienen por qué entenderlo, allá ellos con sus creencias, que respeten eso sí las nuestras, que respeten lo nuestro. Hacemos un signo que es el de la adoración de la cruz, que repito, fuera no lo entienden. Mira los católicos que adorando una cruz, idólatras, y muchos no entienden que no estamos adorando el objeto, no estamos adorando la cosa, no estamos adorando la imagen, estamos adorando el acontecimiento salvífico de Jesús en la cruz. Estamos adorando no el lugar donde Jesús fue matado, estamos adorando el acontecimiento a través del cual Jesús nos salvó y pagó nuestra deuda. Y le estamos diciendo, gracias Señor, porque me salvaste de esta deuda. ¿Qué hubiera sido de mi vida si tú no hubieras muerto en la cruz? ¿Sabe a quién le hubiera tocado? Si él no muere en la cruz, a usted le hubiera tocado sufrir todo lo que Jesús sufrió. Y entonces, ese signo de mirar la cruz, de tocar la cruz, de besar la cruz, es frente al acontecimiento salvífico de salvación. Y yo insisto mucho en eso, para que eso quede claro. No es el madero, no es la imagen en sí misma, sino, a ver si la cogieron ya, ¿qué es lo que adoramos? El acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? El acontecimiento que Jesús nos salvó en su muerte, con su muerte. Nos salvó con su muerte. Y como los humanos somos expresivos, como los humanos somos detallistas, uno expresa las cosas con detalles, con signos. Así como uno expresa los sentimientos humanos con un signo, el cariño con una flor, un detalle. En este caso,
¿cómo expresamos esa adoración al acontecimiento de nuestra salvación hecho por Jesús en la cruz, de su muerte en la cruz? Lo hacemos en esta liturgia. Cuando nos acercamos y besamos su cruz. Eso sí, hoy vamos a cambiar un poquito, porque somos conscientes de la pandemia, del virus, y no podemos convertir el signo de la cruz y de la adoración en un foco de contagio. Entonces, no vamos a hacer lo que tradicionalmente hacemos. ¿Se acuerdan qué es lo que hacemos en la liturgia? Con la cruz. Nos acercamos y le damos un beso. Ahí. Un beso a la cruz. Hoy no lo vamos a hacer con beso. ¿Por qué? Porque si de pronto alguno tiene el virus, no es porque le pegue el virus a Jesús, sino porque deja el virus ahí en la imagen y llega otro y besa el mismo sitio y se lleva el virus. Entonces, para evitar eso, no vamos a hacer el beso, pero sí vamos a hacer el gesto. Hay otros gestos de adoración y de veneración del acontecimiento. Uno, van a hacer este, que se llama venia. ¿Ya? Otra vez. Así, venia, así. O el otro, hacen una genuflexión simple o sencilla, que es bajar una rodilla, así. Ese gesto es el que vamos a hacer desde allí, cuando les indique. ¿Les parece? Y lo vamos a hacer todos. Todos los que entendieron esta predicación. No, yo no necesito hacer eso. Hombre, acabé de explicarlo. Si no lo entendió, después devuelve el CD, la grabación, y vuelve y escucha. Entonces nos postramos ante ese Jesús que dio su vida, que murió por nosotros. Concluimos la liturgia de la palabra con la oración universal. Las intenciones de esta oración expresan el valor universal de la pasión de Cristo, elevada en la cruz para la salvación del mundo entero. Oremos los unos por los otros. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Esta oración universal tiene dos partes. La primera la introduce un ministro, un lector, que va a ser ella, y yo como sacerdote hago la oración. Cuando lea ella, todos están sentados. Cuando yo haga la oración se hace de pie, aunque pueden permanecer de pie todo el tiempo, si quieren. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado, para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal
para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia, a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad a la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente, según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones, hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre. Redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros. Concede pronto regreso a los emigrantes y peregrinos. Dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. La cruz, instrumento de muerte, es exaltada y venerada ahora como instrumento de triunfo, como árbol del cual brota la vida para todo el género humano. Al adorar la Santa Cruz, reconocemos que este signo ignominioso se ha convertido para nosotros en signo de victoria y expresión de nuestra esperanza. En ella adoramos a Cristo, que nos trae la victoria sobre el pecado.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Para que sea todo muy ordenado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No sin antes explicarles lo siguiente. Hay unos lugares que se llaman los santos lugares. Los santos lugares son aquellos sitios donde Jesús nació, creció y desarrolló su misión. Allá, en Tierra Santa, en Israel, en Belén, esos sitios, hay templos y hay obviamente unos sitios. Como no son esos sitios de mayoría cristiana, católica, esos sitios son sostenidos por los católicos del mundo. Se llaman los santos lugares. Y en todas las parroquias del mundo hoy se hace la colecta para ayudar a esos lugares. Y se hace en este momento, pero ojo, como hay gente mal pensada, dirán, no, si ve, le toca a uno es que para hacer la adoración, pagar. No, señor. Lo hacemos en este momento porque es más práctico. Pero lo vamos a hacer todos. Vamos a hacer el acto de adoración a Jesús, pero si alguno no tiene ofrenda para los santos lugares, tranquilo. No es que haya que pagar, ojo con eso. Es la ofrenda para los santos, no para la parroquia de San Bartolomé. Los que quieran entonces hacerlo, lo hacen ahora. Vamos a hacer de la siguiente manera, para ser ordenaditos. Van a ser en donde están vamos a hacer dos filas. En donde está la señal, el adhesivo rojo, de acá, van a salir en primer lugar los caballeros. Porque son menos, entonces van a hacer una fila aquí y una fila acá. Y cuando hagan, acá, ve acá, señor, ¿dónde están las? Y cuando hagan el acto de adoración, se regresan por los lados
regresan por los lados, por el lado que está. ¿Está claro? Entonces avance, que aquí hay puestos, se van a parar donde están las señales marcadas y dan la vuelta. No se regresan por el mismo camino. Y hacen la veneración en la última, o en la calcomanía que está más cerquita, acá. Entonces, con los primeros que lo hacen, ya los demás saben cómo se hace el acto de veneración. Pueden comenzar mientras vamos cantando en adoración a Jesús. Victoria, tu reinarás.
Le pido el favor a las damas que mantengan la distancia que aparece en la calcomanía, no me armen montonera. Todos deben estar parados en una calcomanía de esas, rojas del piso. Ustedes deben mantener esa distancia. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Sé muy bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, sé muy bien lo que has sufrido, aunque a veces no lo digas, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he estado. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Hemos adorado a Jesucristo crucificado.
Ahora vamos a iniciar la tercera parte de la liturgia de hoy, en la cual nos disponemos a compartir su cuerpo y sangre entregado por nosotros. Pero antes vamos a dirigirnos en oración al Señor y también expresamos el signo de la paz. Preparemos nuestro corazón para ello. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sufra mi motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de mi cuerpo y contenerlo saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para los hermanos que comulgan, como hicimos ahora, 2 filas, pero deben mantener la distancia parándose en las señales que están marcadas en el piso, sean en eso obedientes, y salen después de comulgar por los lados, como hicieron ahora.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Permítanme los avisos, pueden sentarse. En primer lugar, muchísimas gracias a la comunidad del cine San Marcos, que fueron los encargados de organizar esta liturgia. Pero alrededor de ellos también hay otras personas que colaboran. Muchas gracias a todos por su servicio. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer de acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Reiterarle la invitación a los que están en el Facebook, que compartan esta transmisión y todas las transmisiones, riéguenla, extiéndanlas. Y los que están en el canal también les recuerdo que seguimos en las transmisiones. Los invito esta noche a las 7:30. Vamos a tener otro rato de oración acá, ante Jesús crucificado. Vamos a meditar y a orar con las 7 palabras de Él en la cruz. Así que los invito a todos. No hay procesión, obviamente, del Santo Sepulcro por las calles, pero sí vamos a tener acá en el templo ese rato de oración. Los que quieran venir a las 7:30 de la noche. Les sugiero a los que vengan al templo, lleguen con tiempo. Sobre todo hay ciertas celebraciones que viene más gente, entonces vengan con tiempo por el cupo. No hay inscripción, entonces el que llegue primero, a ese ocupa el puesto. Mañana sábado, sábado santo, extendemos el ayuno, la penitencia, la meditación, el silencio de este viernes. Viernes y sábado es como un solo día, diríamos. Pero vamos a tener mañana, a las 10 de la mañana, el homenaje a la Virgen acá en el templo. Vamos a meditar los dolores de la Santísima Virgen María. Y vamos a tener la vigilia pascual. La vigilia, pues no debe ser temprano. Su naturaleza es que es una celebración nocturna, de noche. Y lo ideal es que sea cogiendo la madrugada del domingo, porque el Señor nos resucitó el sábado. Resucitó el domingo. Pero como nos pusieron un toque de queda, y digo que nos pusieron, porque los gobernantes como que no saben de eso, ¿por qué no ponen un toque de queda a las 10 de la mañana? Porque hay que cerrar los bancos y los que tienen la plata, entonces ahí sí, y donde más hay gente, nos ponen un toque de queda a las 10 de la noche. Pero bueno, como no podemos quedarnos sin la vigilia, yo la voy a celebrar caída de la noche, no la voy a celebrar de día. Habrá padres que la celebren de día, pero eso realmente carece a veces de sentido. La vigilia debe ser de noche, a partir de las 6:30, por televisión, para que la puedan ver los que no puedan asistir o no quepan acá, o en Facebook. Y los que van a venir, pues se inscriben y participan, traen sus velas, su agua, mañana sábado. Y el domingo, las misas de 11, 4:30, 6:30. Vamos a terminar la liturgia de hoy. Pónganse de pie. Esto lo he venido diciendo. En estas celebraciones no hay bendición, porque desde el inicio del triduo pascual hasta la resurrección es como una sola celebración partida en varias. Por lo tanto, no terminamos, continuamos. Oigan, no terminamos, continuamos. Les voy a dar esta oración
inclinen la cabeza. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden ir en paz.